Eso es un final tristísimo que la Biblia señala. Y cuando a nosotros nos pasan estas cosas que no son tan buenas en nuestra vida, como no tenemos a quien culpar siempre, casi siempre el rostro de la culpa es el rostro de Dios, porque finalmente Él es el que tiene el control de las cosas. Entonces las preguntas son, Señor, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Señor, ¿por qué no estabas ahí? Señor, ¿dónde estabas cuando me estaba pasando esto? ¿Dónde estabas cuando mis papás no estuvieron presentes? ¿Dónde estuviste cuando me sacaron del trabajo? Y así un montón de cosas que nos pasan en nuestra vida y que el rostro de la culpa siempre es el del Señor. Entonces nosotros tendemos a culpar a Dios por muchas cosas que, que si bien Dios, yo creo que Dios tiene alguna parte en esto porque Dios es muy misterioso. Dios no nos dice las cosas por completo. Dios no nos dice, ¿sabes qué? Esto que te está pasando es por esta razón, es por esta razón o es por esta otra razón. La verdad es que Dios a menudo nunca dice nada. Y para ser sincero, no me gusta mucho a mí ese aspecto de Dios. Yo quisiera que Dios me explicara todo y así yo entiendo. Pero al parecer no es en mi intelecto en lo que Dios está interesado. O a lo mejor quisiera que Dios me dijera las cosas antes de que pasen para así yo estar prevenido. Pero pareciera que Dios no nos dice las cosas a propósito, simplemente para que podamos creerle a Él y caminar. Entonces cuando Dios nos dice algo, nosotros no entendemos las cosas, pero tenemos que seguir caminando igual, aun cuando Dios no nos dice nada. La verdad es que yo estoy aprendiendo a amar ese aspecto de Dios porque la verdad es que no me gusta para nada. La verdad es que me irrita un poco eso, cuando Dios no dice las cosas. Y yo creo que a todos nos pasa en algún momento, que cuando más necesitamos escuchar una voz de Dios, no hay nada, o no escuchamos nada. Así que esto la Biblia pasó repetidas veces, pero hay una persona en particular que era muy cercana al Señor Jesús, que le pasó algo muy parecido a esto. Esa persona se llama Juan, es Juan Bautista. Juan Bautista en su tiempo era el hombre, porque era el único profeta en la tierra. Dios no había hablado en 400 años, así que los profetas solamente estaban en los museos. Por allá por el templo había un manto, que era el manto de Elías, que le decía a Israel que en algún momento hubo profeta en Israel, pero la gente ya no tenía idea lo que era un profeta, ni cómo tenía que ser, ni cómo tenía que vestirse, ni cómo tenía que hablar. La gente ya se había olvidado de lo que era un profeta hasta que Juan Bautista nació. Y Juan Bautista empezó a crecer en este ministerio y era tan potente la unción que tenía este hombre que desde su nacimiento algo se marcó en la vida de Juan Bautista. Dice que cuando nació el espíritu de Elías reposó sobre él y la gente como que se da cuenta y dice, de verdad que el espíritu de Elías está con este niño. ¿Y quién es este niño también? Juan Bautista era una persona que nació para preparar el camino de Jesucristo. Él era la persona que venía a allanar las sendas y a preparar un pueblo para que pudiera recibir luego al Señor. Quiero que vayamos un poco a Mateo, capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Juan Bautista era el prototipo de un profeta del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Juan Bautista comía distinto, se vestía distinto, hablaba distinto, era una persona que se iba al desierto a orar, se apartaba. Cualquiera que lo miraba del pueblo de Israel podía reconocer en él a un profeta. Incluso era tan fuerte esto que incluso la gente, en Lucas 3:15, la gente pensaba que Juan Bautista era el Mesías. De alguna manera, Juan Bautista calzaba en el modelo que la gente esperaba de un Mesías. Si tú le preguntaras a la gente de ese tiempo, oye, ¿cómo tú crees que debe ser un Mesías? Seguramente la respuesta era que tenía que ser como Juan Bautista. Y era lo que la gente esperaba de un Mesías. Una persona que fuera distinta, que se vistiera distinta, que tuviera un mensaje diferente. Y si hacemos un paralelo entre la vida de Juan Bautista y la vida de Jesús, nadie esperaba que Jesús fuera el Mesías. A toda la gente le sorprendió de alguna manera cuando Jesús empezó a predicar. Hasta ese momento Jesús solamente era un buen maestro de la ley, un maestro que cuando era niño sorprendía a los maestros de la ley, pero nada más. La gente no esperaba que
Jesucristo pudiera ser el Mesías que ellos estaban esperando. De hecho, Jesús no calzaba para nada en la descripción de lo que tenía que ser un Mesías para ellos. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 32. Nadie sabía que Jesús era el Mesías, ni siquiera Juan. Juan da testimonio de él y dice, yo no sabía quién era el Mesías. Entonces Dios le tuvo que dar alguna señal a Juan Bautista para que él pudiera reconocer a Jesús. Porque Jesús pasaba desapercibido como uno más del montón. Jesús no sobresalía más que por ser un buen maestro. Juan, capítulo 1, versículo 32. Si se puede ir, si no, alguien me sacó la Biblia que tenía aquí. Y se la dejó en la mochila más encima. Estamos en vivo, por si acaso. Juan capítulo 1, versículo 32, ahí está. Dice que Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Podemos leer uno más? Siguiente. No podemos, ya no importa. De todas maneras, la señal que Dios le había dado a Juan era ya. Va a venir una paloma sobre cierta persona. Esa persona es el Mesías. Tú lo tienes que bautizar y tienes que dar el mensaje de que Él es el Mesías. Luego de eso, Juan ve el cielo que se abre y escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan tenía toda la evidencia del mundo para decir que Jesús era el Mesías, más que ningún otro, y además tenía la información como primicia. Era el primero en recibir la información de que Jesús era el Mesías, antes que los discípulos. Cuando Juan bautiza a Jesús, Jesús se podría decir que no era nadie más que un maestro, no tenía discípulos, no tenía nada, simplemente lo bautizó. Y ese bautismo marcó de alguna manera la vida de Jesús para poder seguir adelante. Pero luego de eso, algo pasa con Juan. Juan era una persona muy confrontacional. Cuando venían a bautizarse las personas, si eran soldados les decía, tú no tienes que ser de esta manera, tú no tienes que aceptar soborno. Si venían los cobradores de impuestos, tú no tienes que ser así de esta manera, no tienes que estar robando. Juan los confrontaba de frente y después los bautizaba. Por tanto, era la influencia que tenía Juan, que incluso los gobernantes de Roma tenían temor de arrestarlo porque pensaban que era profeta, o sabían que era profeta. Y un día le dice a un gobernador de Roma que no es lícito tener a la mujer que él quería como mujer. Ese acto de corrección a Juan le costó ser llevado a la cárcel. Y en la cárcel a Juan le pasa algo muy interesante, porque Juan se ve encerrado, Juan pasó de tener el mayor ministerio de su tiempo a ser un preso en una cárcel solo, mientras miraba cómo su ministerio se empezaba a extinguir. Y de alguna manera, nosotros cuando estamos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, es difícil ver lo que Dios está haciendo, aun cuando Dios a ustedes les ha hablado antes. Yo creo que muchos de aquí tienen alguna palabra del Señor en sus vidas, de que Dios los va a restaurar, de que Dios los va a prosperar, de que Dios los va a sanar, pero en algún momento pasa algo en nuestras vidas y nos empezamos a olvidar de lo que Dios nos dijo. O no nos olvidamos, pero pensamos de alguna manera que algo pasó y que Dios ya no va a cumplir. Eso le pasó a Juan Bautista. Yo quiero que leamos Lucas 7, versículo 18. Si podemos ir. Lucas 7, versículo 18. Estando en la cárcel, Juan, algo le sucede y se empieza a cuestionar muchas cosas. Entre esas cosas se cuestiona si de verdad la persona que él había bautizado era el Mesías. Lucas 7, 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan recibió la noticia de que Jesús estaba haciendo un montón de cosas afuera, estaba haciendo milagros, estaba haciendo que los paralíticos caminaran, liberando a los demonios. Jesús estaba de alguna manera cumpliendo con el ministerio que a él le tocaba hacer. Pero Juan, de alguna manera, empezó a dudar y envía a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. Y esta es la pregunta en la que yo quiero que nosotros pensemos. Dice, los envió a Jesús para preguntar, ¿eres tú el que había de venir
o tenemos que esperar a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Dice que en esa misma hora Jesús sana a muchos de sus enfermedades, de las plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les da la vista. Y luego Jesús se da la vuelta a los discípulos de Juan y les dice, vayan y hagan saber a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y luego de eso Jesús le dice algo a Juan, que yo creo que es el título del mensaje de hoy día. Dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, Juan, tú de alguna manera estás tropezando conmigo. De alguna manera el estar en la cárcel, el estar encerrado, te está haciendo tropezar con entre las cosas que tú viste de mí y entre la situación que a ti te está pasando. Tú estás dudando de lo que tú mismo dijiste en algún momento. O sea, tú viste la señal que Dios te mostró, viste los cielos que se abrieron, y no solamente eso, sino que en algún momento Juan mismo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 29. Juan, capítulo 3, versículo 29. Esto es lo que dice Juan de Jesús cuando los discípulos le preguntan sobre él. Dice, respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ese es el 27. El 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Él está hablando de Jesús. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Qué está diciendo Juan? Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Pero después en la cárcel le manda a preguntar si hay que esperar a otro. ¿Por qué Juan duda de esa manera de Jesús? ¿Por qué duda si es el Mesías? Y es que la verdad es que el tropiezo de Juan no es uno, sino que son dos. Juan tropieza con dos cosas. La primera cosa con la que Juan tropieza es que, uno, Jesús no era lo que Juan esperaba que fuera. Jesús no se comportaba como un Mesías, no vivía como un Mesías, no hablaba como un Mesías. Jesús hacía un montón de cosas que no tenían que ver con lo que en ese tiempo se esperaba de Dios o se esperaba del Mesías. Dice la Biblia que los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús decía, mientras tanto que el esposo está aquí, no pueden ayunar, pero el esposo un día les va a ser quitado y entonces van a ayunar. No solamente eso, sino que comía con cobradores de impuestos, se juntaba con la gente que robaba el dinero, se juntaba a comer con ellos, hablaba con samaritanos, que para ese tiempo los israelitas no hablaban con samaritanos porque eran considerados inferiores, cosa que Jesús también hacía. Perdonaba en público a las mujeres que eran entregadas en adulterio para que fueran apedreadas. Jesús usaba a los samaritanos como ejemplo de las enseñanzas que él tenía, se maravillaba de la poca fe que tenían sus hermanos y se maravillaba de la mucha fe que tenía la gente que no era de Israel. Jesús comía y bebía vino. Jesús era todo lo que Juan no hubiera esperado. De hecho, yo creo que si se hubiera hecho una encuesta en Israel, el 90% de la gente diría que el mejor Mesías hubiera sido Juan Bautista. Incluso Herodes, cuando Juan muere, piensa que Jesús es Juan resucitado, siendo que Jesús estaba con Juan cuando lo bautizaron. Entonces, la gente pensaba, cuando Jesús mismo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Bueno, algunos dicen que eres Juan, porque la gente esperaba que Juan fuera el Mesías, porque Juan calzaba mejor para lo que tenía que ser un Mesías de ese tiempo. Esa fue la primera cosa con la que tropezó Juan Bautista. Y es la primera cosa con la que nosotros tropezamos también. Nosotros tenemos cierta idea de lo que Jesús debiera ser. Jesús debiera ser de esta manera. El Señor debiera ser de esta otra manera. El Señor debería ser un Dios de amor, un Dios de paz. El Señor debería hacer esto en esta circunstancia, debería traer juicio en esta otra circunstancia. Y nosotros empezamos a atribuirle características a Dios que no tiene. ¿Por qué le atribuimos características a Dios que no tiene? Porque son cosas que están en nuestra mente. Hay cosas que nosotros pensamos de Dios que no son parte de Dios. Y eso nos hace perder de vista al Dios verdadero. La segunda cosa con la que Juan Bautista tropezó era que Juan Bautista no podía entender cómo el único profeta del Mesías podía estar encarcelado. La segunda cosa con la que Juan tropezó es que Jesús no hizo lo que Juan Bautista esperaba que hiciera por él. Cuando los discípulos van a donde Jesús, además la pregunta es súper incómoda porque Juan Bautista bautiza a Jesús como el Mesías, declara que es el Mesías, después envía a preguntar si es de verdad el Mesías, como que se hubiera equivocado. Y es que seguramente Juan en la cárcel pensó que en realidad una paloma que se para en el hombro de alguien no es una gran señal, la verdad. Pudo haberse parado en cualquiera. ¿Y qué tal si se equivoca? Y un rayo que cae a la tierra y suena como una voz, tampoco es una gran señal. A lo mejor es algo que se confundió en su mente. Tal vez Juan Bautista se equivocó en elegir al Mesías. Porque un Mesías no debería comportarse como él se comportaba, ni debería hacer las cosas que él hace. Seguramente un Mesías sería alguien que a él iría a sacarlo de la cárcel, porque era su profeta y no había más profetas en la tierra. Por lo que estaba pasando Juan el Bautista, se le estaba cerrando todo el espacio alrededor de él y empezó a dudar de lo que Jesús era. Jesús generaba tanta controversia que había gente que pensaba que era un endemoniado. Este habla como un endemoniado. Si vamos a Juan, capítulo 10, versículo 20. Hay una serie de discusiones que la gente tiene en la Biblia sobre quién era Jesús, y una de esas es esta. Dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado, porque ¿cómo una persona endemoniada puede abrirle los ojos a los ciegos? La gente estaba tan confundida por lo que Jesús era y por lo que Jesús hacía, que algunos llegaban a pensar que era un endemoniado, pero no les calzaba con el perfil de lo que él podía hacer de parte de Dios. La segunda cosa con la que nosotros podemos tropezar en nuestra relación con Dios es que no siempre Dios hace por nosotros lo que pensamos que Él debería. O sea, si Dios es el Señor, no debería sanarme, no debería cuidarme, no debería guardarme, no debería prosperarme. Y si no prospero, ¿por qué no estoy prosperando? ¿Por qué Dios no hace eso por mí? Y comenzamos a mirar para el lado a las personas que Dios sí prospera. Y Señor, ¿por qué tú prosperas a otras personas y a mí no? ¿Por qué a mí no, Señor? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo me toca a mí ser sanado? ¿Cuándo me toca a mí recibir el milagro? ¿Cuándo me toca a mí que tú me bendigas? Y cuando el Señor no lo hace, eso nos causa tropiezo. Hay gente que entra por esta puerta, sale por esta puerta y no vuelve más, porque no era lo que ellos esperaban. Dios no siempre es lo que nosotros esperamos. Y es que Dios es una persona tan completa y tan compleja que es difícil comprenderlo. Incluso dice la Biblia que Dios se esconde de nosotros. Dice la Biblia, me van a buscar y me van a encontrar porque me buscarán con todo su corazón. Pero hay personas que de alguna manera caen o tropiezan con las cosas que ellos piensan que Dios debería hacer y dejan de buscarlo. De alguna manera se molestan con Dios o se frustran con Dios. Sí, y eso es totalmente entendible quizás porque las personas somos gente que esperamos cosas, que tenemos expectativas de Dios. Nosotros crecimos teniendo expectativas de Dios. Crecimos con gente alrededor nuestro que cuestiona a Dios todo el tiempo, diciendo, a ver si Dios es Dios, ¿por qué a mi hija le pasan estas cosas? ¿Por qué a mi hermano lo atropellaron? ¿Por qué a mi otro hermano lo asesinaron? ¿Por qué
¿Por qué tu esposo te tenía que golpear en la casa y sufrir violencia intrafamiliar? ¿Por qué te dejan? ¿Por qué se divorcian de ti? Si Dios es el Señor, ¿por qué no hace algo por ti? Eso es la segunda cosa con la que nosotros tropezamos. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, es en las buenas y en las malas. Es en la salud y en la enfermedad. Se supone que debiera ser un pacto mucho más profundo que un pacto matrimonial. Porque te vuelves uno solo con Dios. Y eso dura para siempre y no se puede romper. Entonces, aun cuando estés enfermo, lo que Jesús le estaba diciendo a Juan era: Juan, yo quiero que tú sepas que yo soy el Mesías, aunque no te saque de la cárcel. Yo soy el Mesías, aunque no te sane tu enfermedad. Yo soy el Mesías, aunque no prosperes inmediatamente. Aunque no te esté yendo bien, yo sigo siendo el Mesías. Y algo más sobre Juan el Bautista es que Juan el Bautista murió en esa cárcel. No era una prueba de Dios, ni era solamente para probar su fe, ni era un proceso que Juan tenía que pasar. Juan murió decapitado en esa cárcel. Juan no salió vivo de ahí, a pesar de que Dios estaba con él. No porque Dios esté con nosotros quiere decir que las cosas van a ir bien siempre. A veces las cosas van a ir muy mal. Van a ir tan mal que nosotros vamos a pensar que incluso Dios tiene algo contra nosotros. Que incluso Dios está contra nosotros y luego comenzamos a cuestionarnos si nosotros estamos haciendo algo mal. Señor, a lo mejor soy yo el que está pecando. A lo mejor soy yo el que está mal. Tenemos ideas equivocadas de quién es Dios. Si yo te hiciera esta pregunta, ¿tú estás 100% seguro de que lo que sabes de Dios es lo que Dios es en realidad? ¿Estás seguro que las ideas que tú tienes de Dios son reales? ¿Es Dios la persona que tú crees que es o es diferente? Incluso sus discípulos tenían problemas para identificar el corazón de Jesús. Jesús era tan radical en sus pensamientos que los discípulos muchas veces se sorprendían de Jesús. Y en muchas ocasiones mucha gente tropezó con él, no solamente Juan Bautista. Los maestros de la ley tropezaban con él al punto que quisieron matarlo porque decía que era hijo de Dios. Los únicos que al parecer no tropezaban con él eran los pecadores. La persona que era una prostituta y entra a su casa, derrama un frasco en sus pies. Dice Jesús que queda asombrado con la fe de esta mujer. Y era una mujer que no tenía idea de quién era Dios. Entonces, muchas veces la gente que peor ha vivido o la gente que más se menosprecia es la gente que menos tiene problemas con su relación con Dios. Y de verdad que es así, o sea, nosotros tendemos a tropezar. Incluso en la cruz, cuando Jesús estaba crucificado, uno de los ladrones tropieza con Jesús. El ladrón ve el cartel y dice: este es el rey de los judíos. Y el ladrón no se puede explicar cómo un rey de los judíos está crucificado. Y se burla de él y le dice: pero si tú eres un rey, baja de la cruz. Y el otro ladrón que está al lado no tropieza con Jesús, porque le dice: ¿cómo tú no tienes miedo ni siquiera ahora que te vas a morir? O sea, nosotros estamos sufriendo con justicia, pero este no es culpable de nada. Y luego le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue: hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús no tiene problema en darnos lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces nuestro conocimiento de Dios nos juega en contra. No conocemos realmente el corazón del Señor y no conocemos realmente la intención del Señor cuando nos pasan cosas que son adversas, cuando estamos en crisis. Entonces, no podemos estar seguros de lo que Dios es hasta que no lo comenzamos a conocer. ¿Y sabes qué? Tú no puedes conocer a un Dios del que primero no te has enamorado. El amor de Dios es tan importante en tu vida que si tú no te has enamorado de Dios, va a ser imposible que tú puedas conocer su corazón y vas a tropezar con Él el resto de tu vida. Vas a tropezar porque no te va a gustar lo que hace, no te va a gustar lo que dice, no te va a gustar lo que hace con otra gente. En una ocasión los discípulos llegan a un pueblo, Jesús los envía delante de ellos. Esto está en Juan capítulo 9, versículo 51. Quiero que lo podamos leer porque esto es algo con que los discípulos también tropiezan.
Juan 9, 51. No, 51. Que no lo encuentro. 41, perdón. Lo que pasa es que un día los discípulos llegan a una ciudad, Jesús los manda adelante y los discípulos son rechazados porque Jesús iba al pueblo. Jesús iba a otro pueblo y Jesús es rechazado del pueblo. Y los discípulos le preguntan, Señor, estos nos rechazaron, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús los mira y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, todo este tiempo están caminando conmigo, todavía no me conocen. Todavía no saben lo que hay en mi corazón. ¿Acaso yo ando por la vida mandando fuego del cielo a la gente para que se queme? Los discípulos de alguna manera en su mente tenían una idea de Dios, que era un Dios que lanzaba fuego del cielo a la gente que no quería su mensaje. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no sé de qué espíritu son, no son del mío. Porque eso no está en mi corazón hacerlo. A veces nosotros tendemos a ser un poco así. ¿Cuántos quisieran que caiga fuego del cielo sobre el jefe? O sobre alguna otra persona. Pero Jesús no tiene ese corazón. Aun cuando tú quisieras, eso no va a suceder. Así que deja de orar por eso. En Juan 9, versículo 1, perdón. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre que es ciego de nacimiento. Y le preguntan sus discípulos y le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Además de no conocer el corazón de Jesús, la pregunta es súper ilógica, porque un ciego de nacimiento, ¿cómo peca? Si nació ciego. ¿En qué momento peca un ciego de nacimiento? ¿Qué pecado va a cometer un bebé que nace ciego? Si nació ciego. Si no puede pecar dentro del vientre de la mamá. Pero los discípulos tenían en su mente tal convicción de lo que era Dios que hasta hacían preguntas ilógicas. ¿Cuál iba a ser el pecado del niño si no había nacido? Y dice, o sus padres. ¿Quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús los mira y les dice, no pecó ni él ni sus papás. Yo les quiero decir algo de parte de Dios que no se vayan a asustar, pero hay cosas que pasan en su vida que son malas, que no son su culpa. No todas las cosas malas que pasan en su vida son porque usted está pecando o porque usted está haciendo algo malo. No se eche la culpa de todo, ¿sí? No todas las cosas que pasan son su culpa. Aquí tenemos a un ciego de nacimiento viviendo condenado, pensando que él pecó cuando no puede pecar porque no había nacido, condenando a sus papás porque seguramente sus papás pecaron. Si él no puede pecar, entonces pecaron sus papás y por eso está ciego. A veces nosotros somos así. A veces nosotros vemos gente enferma y pensamos que es porque algo malo tenían que haber hecho. O si vemos que una persona está pasando por un tiempo difícil, en vez de apoyarlo le decimos, bueno, es que seguramente hay algo de lo que no te arrepentiste, o tenés que confesar tus pecados. Y Jesús dice, no, o sea, no pecó ni él ni sus papás. No ha pecado nadie. Este hombre es ciego de nacimiento para que las obras de mi Padre se manifiesten en él. Este hombre no nació ciego para que lo estén condenando toda su vida. Simplemente Dios quiere manifestar su gloria a través de cosas que nosotros no esperamos, pero que son para que Dios manifieste su gloria. Yo no sé qué tiempo está pasando usted en su vida, pero la gloria de Dios es para que se manifieste en su vida. Quizá no en este tiempo, quizá no ahora, pero se va a manifestar en algún momento si es que usted no tropieza con el Señor. Amén. Otra de las cosas que usted tiene que saber es que Dios nunca va a mandar una enfermedad a su vida para que usted se arrepienta. Dios se llevó la enfermedad en la cruz. Dios no puede mandarle algo que no está. Así que si usted está enfermo, no piense que es un trato de Dios. Eso hace que el milagro de Dios se detenga porque usted no sabe, o nosotros no sabemos, quién es Dios en realidad ni lo que hay en su corazón. Nunca ha habido en el corazón de Dios la intención de mandarle una enfermedad a una persona para que aprenda. Ni siquiera está en el corazón de nosotros que no somos tan buenos como Él. O sea, ni el peor de los papás quisiera
mandarle un tumor a su hijo para que aprenda o se arrepienta. Dios tampoco manda tragedias a su vida para que usted se arrepienta. Son simplemente cosas que suceden. Si usted piensa que la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también dice que es fiel hasta 1000 generaciones con las personas que le son fieles. Si usted piensa que su familia se destruyó porque Dios lo castigó, no es cierto. Si usted comete un pecado, eso produce tal dolor en su familia que Dios no tiene que hacer nada. Su familia se va a destruir sola por su pecado. Son las consecuencias de su mismo pecado. Si usted es un padre de familia y está en su casa y está viendo cosas que no tiene que ver y su hijo lo sorprende, eso no necesita Dios castigarlo. La consecuencia ya va a estar porque su hijo lo vio. Si usted es una persona que está viendo cosas que no tiene que ver y lo pilla a su esposa, después no se queje de que Dios lo está castigando. Dios no está castigando nada, es usted que está pecando. Y son las consecuencias de su pecado. Pero no le echemos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan en nuestra vida y que son consecuencias de las mismas cosas que nosotros hacemos. De eso sí tenemos que arrepentirnos. Si tú eres una persona que golpea a su esposa y tus hijos te ven, no es un castigo de Dios que tus hijos crezcan violentos. Es simplemente porque tú no fuiste capaz de arrepentirte y de cambiar eso en tu vida. No hay forma de que Dios te envíe algo que no existe. Para Él la enfermedad no existe, no es real, porque Él la clavó en la cruz. Dios no te puede mandar una enfermedad. No puede haber gente que piense, si son hijos de Dios, que Dios me mandó una enfermedad para que yo aprenda algo. Ni siquiera nosotros como malos padres, dice la Biblia, lo haríamos. Dios tampoco lo va a hacer. Pero tenemos un Dios o a veces creemos en un Dios que nos pone enfermedades, que nos pone tragedias, que nos pone accidentes, que nos pone malos tratos, y ese Dios es el que le presentamos después a la gente afuera. Y le decimos, vengan a conocer a Dios. O sea, nadie quiere conocer a un Dios como ese. Yo no quiero conocer a un Dios que me va a poner un tumor en mi cabeza para que aprenda y me arrepienta. Yo no sé usted, si usted quiere conocerlo. Yo no creo. Lo que necesitamos para llegar a manifestar lo que Dios realmente es conocerlo verdaderamente. La Biblia compara el conocer a Dios verdaderamente con la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 3. La verdadera gloria de Dios o la verdadera manifestación de Dios viene del corazón de una persona que lo conoce realmente como Él es. No viene por mucha oración o por mucha repetición de cosas. Si usted es una persona que habla mucho con Dios y no recibe resultados, quizás hay algo que usted no conoce de Dios como debería. Quizás hay alguna faceta de Dios que usted piensa que es así, pero no es. Y por eso tenemos que buscar ser personas que nos enamoremos de Dios. Yo quiero que usted se vaya sabiendo que nosotros tenemos que ser personas que se enamoren de Dios. Una persona que se enamora de Dios es una persona que no está dispuesta a hacer ni la más mínima concesión con el pecado. Ni con nadie, ni con ninguna persona, ni con el mundo. Mucha gente que no conoce a Dios está esperando que tú bajes a su nivel para después decirte que eres hipócrita. El mundo es el arma que el diablo usa para que usted haga concesiones. Y cuando usted empieza a hacer concesiones, usted pierde el amor de Dios, porque usted está compartiendo su corazón con otras cosas. La única forma de no tropezar con Jesús es conocerlo verdaderamente. Y conocerlo verdaderamente no va a suceder hasta que nosotros nos podamos enamorar de Él. Y el amor de Dios no va a fluir a través de nosotros si nosotros no estamos enamorados de ese Dios. Y no podemos estar enamorados de un Dios que es de esa manera que nosotros pensamos. Dios es tan misericordioso, tan bueno. Dios quisiera sanarlo 1.000.000 de veces si es necesario. El otro día estábamos en casa de oración y estábamos orando y Dios me dice, mira a la persona que está a tu lado, esa es una persona que tiene una enfermedad. Es una persona que tiene SIDA. Esta persona piensa que Dios no lo va a sanar porque es producto de su mal estilo de vida. Esta persona vivía creyendo que se merecía su enfermedad y por eso Dios no lo iba a sanar.
Es como si Dios dijera, bueno, si tú te enfermaste por tu cuenta, no me pidas un milagro. Ese es el Dios que Él tenía. Y a veces nosotros no tenemos un Dios tan malo como ese, pero sí tenemos ideas de Dios, como que Dios fuera malo, o fuera cruel, o fuera muy, muy directo para castigarnos. Dice la Biblia que Dios solamente castiga al que toma por hijo. Dios no te va a castigar si no eres su hijo. Y no te va a castigar como si fueras un esclavo. Si Dios no te toma como hijo, simplemente no te va a castigar, porque solamente puede castigar a sus hijos. Porque Él es muy amoroso para corregir a sus hijos. El estilo de Dios para corregir gente no es mandarle enfermedades. O no es matar a tu familiar para que tú aprendas. Entonces, tenemos una visión de Dios, de un Dios como de estilo Antiguo Testamento. Un Dios cruel, un Dios que está ahí para castigarnos, un Dios que está ahí esperando que fallemos para meternos bajo tierra. Y eso no es Dios. Yo no quisiera llegar a la presencia del Señor y mirar a la cara al Señor y que Él me diga, hijo, yo tenía tantas cosas para ti, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué pensaste que yo era tan malo? ¿Por qué pensaste que yo era de esa manera? Yo tenía toda la bendición del mundo para ti. ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué no te tomaste el tiempo de conocerme de verdad? Yo no tendría cara para mirar al Señor. Y tu boleto al paraíso no está en juego. Dios te diría, pasa, eres mi hijo, pasa, adelante. Pero te perdiste toda la bendición que tenía en la tierra. Porque no me creíste. No creíste que yo era un Dios de amor. Yo no tendría cara para mirar al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que no te creí totalmente lo que me dijiste. La verdad es que pensé que eras un Dios más cruel, un Dios más malo, un Dios que no me iba a perdonar. Y por eso no te creí, y por eso no tuve fe en ti. ¿Cómo yo le podría decir eso al Señor? Después de toda la fidelidad que Dios te muestra en su vida. Esa sería la última respuesta que yo quisiera darle. Yo quisiera llegar y que Dios me dijera, bien, hijo, me creíste. Hiciste lo que yo te mandé. Te caíste 1.000.000 de veces, pero hiciste lo que te mandé, cumpliste. Y eso es la mayor satisfacción que podemos tener, que un día vamos a estar frente al Señor y vamos a poder entrar y le vamos a poder decir, Señor, tenía tantas dudas en mi corazón, pero decidí creerte, porque me enamoré de ti. Decidí conocer en verdad cómo tú eras. Una persona enamorada de Dios es una persona que lo busca desesperadamente, que no hace concesiones con nadie, que no está dispuesto a ceder ni un centímetro de su santidad para no alejarse de Dios. Una persona enamorada de Dios es una persona que prefiere la muerte antes que alejarse del Señor. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Personas enamoradas del Señor. Personas que digan, Señor, yo estoy enamorado de ti a tal punto que no importa lo que tú digas, yo lo voy a hacer aunque no entienda. Yo voy a caminar, no te comprendo muy bien, no me estás explicando todo, pero no importa, porque yo sé que me amas. Y yo sé que te amo y voy a seguir adelante, no importa lo que pase. Amén. Vamos a orar un poco para poder terminar. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tropezado contigo, Señor Jesús. De verdad que eres tan misterioso que nos cuesta conocerte, nos cuesta llegar a tu corazón. Pero tenemos un espíritu dentro de nosotros que escudriña lo más profundo de tu ser y nos lo da a conocer. Yo quiero pedir por las personas que están aquí, Señor, que de alguna manera no les han salido las cosas como esperaban, que no han tenido lo que necesitan, que no han tenido lo que esperaran, que no pierdan su fe, Señor, que no desfallezcan en el camino, Señor, que no comiencen a creer que tú eres un Dios distinto a un Dios de amor, que ellos puedan decir, Señor, estamos enamorados de ti, no importa lo que pase. Tú eres nuestro Señor en la vida y en la muerte, Señor, en la riqueza y en la pobreza. Tú eres nuestro Señor en la enfermedad y en la salud. Tú eres nuestro Señor en las pruebas y en las victorias, Señor. Tú eres Señor de toda nuestra vida. No importa lo que suceda, si es bueno o malo. No importa lo que traiga el día de mañana. Tú sigues siendo nuestro Señor y seguimos amándote como la primera vez que te vimos, Señor. Y queremos pedirte que puedas aumentar el amor en nosotros. Queremos que nos puedas aumentar ese amor que tenemos por ti, Señor, a un punto en que nos olvidemos de todo lo demás para poder servirte, Señor.
No hay mayor privilegio ni mayor honor que poder estar entre las filas de los que sirven al Señor. No hay mayor privilegio en esta vida que ser un hijo de Dios. Señor, queremos conocerte verdaderamente como tú eres. No importa, Señor, lo que nos podamos sorprender. No importa, Señor, si otras personas tropezaron contigo. Tú no eres un Dios cruel, Señor, un Dios malo, un Dios que nos manda enfermedades. Tú eres nuestro Señor. No importa si no eres lo que esperábamos o si no haces lo que esperamos que hagas por nosotros. Te vamos a seguir amando igual hasta la muerte, papá. No vamos a retroceder en nuestro amor, pase lo que pase. Vamos a levantarnos si nos caemos, Señor. Vamos a levantarnos si estamos dudando y vamos a seguir adelante porque tú eres nuestro Señor. No hay nadie como tú en esta tierra, Señor, que nos pueda decir que somos tus hijos. Tú eres el que nos pone nombre, Señor, un nombre eterno, un nombre que nadie más conoce, un nombre que nace de la intimidad entre tú y nosotros, Señor. Solamente tú puedes decirnos cuál es nuestro valor. Y hay personas acá que piensan o que cargan con cruces propias porque se sienten culpables de algunas cosas que están pasando. Y el Señor quiere que te diga, no es tu culpa, hijo. Aún las cosas que tú hiciste mal y son tu culpa, yo las clavé en la cruz. Ya no te sigas sintiendo culpable por cosas que hiciste en el pasado. Ya no te sigas condenando por cosas que ya pasaron, dice el Señor. Comienza a mirar hacia adelante, hacia una nueva vida. Ya no te condenes más. Yo te llamé a llevar mi propia cruz, no la tuya. Para eso clavé tus culpas en la cruz. Para que no tuvieras que cargarlas tú, dice el Señor. Son una carga muy pesada para ti, no puedes llevarla. Tienes que llevar mi cruz. Pero no puedes llevarla si no me amas verdaderamente. Señor, yo quiero orar que tú puedas poner un amor verdadero y cada vez más intenso en el corazón de ellos, Señor. Para que te puedan amar sin límite. Para que te puedan creer sin límites. No podemos creerle a alguien que no amamos porque no confiamos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llegar hasta ese punto en que podamos decir, tú eres nuestro único amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor por esta palabra.